Tener historia es poder mirar atrás y saber cómo se hacían las cosas. Hola con todos y todas, bienvenidos a otro episodio de Legítimas Dudas. En la oportunidad de hoy tenemos a un invitado que ha tenido una larga trayectoria tanto en su vida pública como también en el ámbito privado. Pero antes de presentarles al invitado de hoy, Roge, ¿por qué tan elegante? Estamos como el meme, ¿no? De hoy, ¿por qué tan elegante, Homero? Bueno, es que el día de hoy tenemos un invitado realmente de otra categoría. Y aparte estábamos leyendo parte del libro que hace poco se había publicado y hablaba mucho acerca de la vestimenta. Y vamos, creo, a empezar hablando por ahí. Nuestro invitado el día de hoy, Luis Fernando Torres. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes. Doctor, justo hacíamos mención a una parte de su libro y en sus primeras páginas usted habla con bastante claridad acerca de la importancia de el cómo se viste un político y la formalidad que reviste el político. Bueno, más que usted, creo que su padre, ¿no? Sí. Es la voz de su padre. Son comentarios de él que también los tomó de mi abuelo. En el Parlamento ecuatoriano antes nadie podía ingresar si no llevaba su chaqueta, su buen pantalón y por supuesto su corbata. Hace algunos años algunos iban en camiseta de manga corta y casi en pantaloneta, lo que significa una falta de respeto hacia los demás. En todo caso, al parecer, últimamente la situación está cambiando y se exige un poco más de formalidad. Hay congresos como el italiano en el que una mujer, al menos hasta hace 5 años cuando estuve ahí, no podía ingresar con pantalón. Tenía que ingresar con vestido a la cámara baja del Parlamento italiano. En el Ecuador las formalidades creo que se mantienen todavía. En Colombia, que antes eran muy formales, también ha cambiado todo. Ojalá se pueda tener en cuenta que lo importante es el respeto a los demás. Más allá de lo que uno puede hacer, es el respeto a los demás. A mí me gustó mucho esa relación que empieza a hacer en el libro, que es un homenaje a su padre. Por acá lo pueden ver. Porque, bueno, se va haciendo sentido a lo largo del libro, ¿no? Porque hay una parte bastante interesante en la que nos recuerdan a ese Ambato de antes, al Ambato de antaño. Y nos hablaban incluso que las personas respetaban, incluso daban el paso a las personas en el auto y no había ni siquiera señales de tránsito. Había ese respeto y que el día de hoy se ha perdido. Y uno diría, y sobre todo los jóvenes que nos van a ver y nos van a decir de pronto ya están exagerando con el tema de la ropa, pero a veces en esas cosas chiquitas creo que sí se va formando la cultura ciudadana. Mire, en Nueva York, y está relatado en el libro, el alcalde Giuliani fue quien explotó la idea de las ventanas rotas, que a su vez había sido preparada por el Instituto Conservador de Asuntos Urbanos Manhattan de Nueva York. Ellos dijeron, hay tanta delincuencia, tanto consumo de droga, tanto desorden y tanta violencia en Nueva York porque no se cuidan los detalles. Se deja que grafitis sean colocados dentro del metro, exista suciedad y consecuentemente eso alienta a que se siga haciendo lo mismo. En una calle ellos hicieron el siguiente experimento. Colocaron un vehículo, destrozadas las ventanas. Al siguiente día el vehículo no tenía solamente destrozadas las ventanas, sino que no tenía llantas, no tenía nada. Otro día dejaron un vehículo en perfecto estado. Aparecieron a las 24 horas y encontraron que el vehículo no tenía nada. La gente respetó. Entonces, esta tesis de las ventanas rotas, lo que supone es que ciertos detalles, sobre todo en los conglomerados urbanos, se cuiden. Si uno permite que aumente la basura en un barrio, que la gente tire la basura en la esquina, luego en el siguiente barrio comienzan a tirar la basura. Pero si uno recoge, obliga a que se recoja la basura, se mantiene limpio. Básicamente, eso se aplicó en Nueva York y el alcalde Giuliani tuvo mucho éxito. Nueva York logró eliminar varios focos de violencia, especialmente aquella que había en el metro, y de una u otra manera en ciertas ciudades del Ecuador, muy pocas, se ha replicado esa idea. Cuando yo era alcalde,
también pensaba en lo mismo, en la medida de las posibilidades. Una de las tareas que llevé adelante fue, por ejemplo, el reordenamiento del centro de Ambato. La idea era esa: si todos ven que la gente ocupa la avenida Ceballos como estaba ocupada, desde la Lalama hasta el mercado ferroviario, los 7 días de la semana no circulaban carros, sino simplemente peatones, porque las ventas estaban allí. El momento en que se legitima una ocupación de la vía de esa naturaleza, en las demás calles comienza a hacerse lo mismo. Entonces, una de mis tareas fue habilitar nuevamente la avenida Ceballos para que la gente viera que la vía es para que circulen los vehículos, las bicicletas o las motos. Y con ello cambiar también en el imaginario las conductas ciudadanas. Ahora, justo usted acaba de abordar ya su paso por la alcaldía de Ambato. Cuéntenos un poco ese momento en el que usted decide ser alcalde de Ambato. Para muchos de los jóvenes que nos ven, seguramente ni siquiera nacían cuando usted ya fue alcalde de Ambato, que fue en el periodo de 1992. Yo nací en 1992, entonces efectivamente no hay ese recuerdo político de usted siendo alcalde de Ambato. ¿Cuántos años tenía cuando decidió ser alcalde y por qué dice voy a ser alcalde? Yo tenía 29 años de edad y le cuento una anécdota. El primer festejo luego del triunfo fue precisamente con sus padres, que ese tiempo eran algo más jóvenes que yo y formaban parte de un núcleo muy importante de jóvenes profesionales y preparados en Huachi. Así es. Entonces, con esa juventud, yo llegué a la alcaldía de Ambato con ese ímpetu y por eso pude desarrollar los cambios que finalmente logré en los 2 periodos en los que fui alcalde de la ciudad de Ambato. Y yo no tenía previsto ser candidato a la alcaldía en 1992. Las circunstancias me obligaron a ser candidato. ¿Cuáles fueron esas circunstancias? Varias circunstancias. Primero, de orden legal. No estaba permitido que alguien que tuviera menos de 30 años sea candidato a alcalde en el país, según la ley electoral. Esa ley se reformó en el Congreso de la época y se habilitó para que alguien que tenga desde los 25 años pueda ser candidato en todo el país. Ese fue el primer obstáculo superado. Esa ley no la patrociné yo. Y luego, ya la decisión misma. Yo había previsto en mi carrera política siempre un ejercicio de carácter nacional. Más que la alcaldía de Ambato, yo estaba mirando el poder nacional. Y eso me estimulaba muchísimo. En aquellos años habían pasado tan solo 13 años desde el retorno del Ecuador a la democracia. Entonces viví un fervor político completamente distinto del que se vive ahora. Pero las circunstancias del momento me obligaron a ser candidato a la alcaldía. Básicamente, las agrupaciones que ese tiempo me apoyaban a nivel nacional, con líderes máximos que iban a participar a la presidencia de la República y a otras dignidades, me dijeron: mira, ahora tienes que demostrar que te la juegas, y prácticamente empujado y obligado acepté ser candidato a la alcaldía de Ambato y gané. Y justamente por eso iniciábamos con esta frase, ¿no? La de tener historias, poder mirar atrás y saber cómo se hacían las cosas. Aparte, yo también tengo una anécdota. Cuando yo tenía alrededor de 6 años, creo, usted acudió a una inauguración en el jardín, en ese momento, de Luisa Martínez. Yo estaba en esa época niño, ¿no? O sea, súper niño en el jardín, y ahí fue la primera vez que yo le vi. Pero muchos otros jóvenes capaz y no recuerdan a esa alcaldía de Luis Fernando Torres. ¿Cómo fue esa alcaldía? ¿En qué momento empezó a cambiar Ambato? Algo yo leía acá en este libro y hacían referencia a cómo de a poquito se ha ido degradando las cosas en Ambato, ¿no? ¿Cómo fue esa alcaldía? Cuénteles a los jóvenes. Mire, yo llegué a la alcaldía joven y he sido el alcalde más joven en la historia de los alcaldes de la ciudad. Y he sido igualmente el alcalde más joven en dejar la alcaldía. Yo dejé la alcaldía cuando prácticamente estaba por cumplir 37 años de edad. Y lo que le puedo decir es que yo me rodeé de un equipo muy competente, porque cuando uno llega a una institución debe contar con un equipo de gente preparada, honesta. Mi director de Obras Públicas fue mi gran compañero y gran amigo,
Rodrigo Hernández, compañero en el colegio, un ingeniero graduado en Quito, muy conocedor. Él fue uno de los baluartes para la transformación que pude desarrollar en Ambato en materia de obra pública. Y con la gran ventaja que luego de haber concluido los 8 años, nunca, de los nunca, ni siquiera nos multaron, menos aún una glosa o lo que sea, porque el manejo fue tan pulcro, tan ordenado, que pudimos hacer obras de gran envergadura en beneficio de Ambato, para que Ambato cambiara. El Ambato que yo recibí en 1992 era una ciudad bastante tradicional, con las vías ocupadas, con mucho desorden urbano, no había obras emblemáticas. El 92 se produjo un punto de quiebre y Ambato cambió, entró en una nueva era. Pero eso supuso visión y, claro, el acompañamiento de un gran equipo profesional, de gente honesta y ambateña. Conmigo estuvieron en el equipo municipal fundamentalmente ambateños y tungurahuenses, de tal manera que todos ellos, una vez terminada la administración, debían volver a caminar por las calles de la ciudad, como yo, y dar la cara. Porque cuando uno no tiene a gente que va a volver a la ciudad y a dar la cara, imagínense lo que pasa: desaparecen, se van. ¿Quién fue? ¿Quién estuvo? Para que haya honestidad en el manejo de la gestión pública, tienen que estar frente a una institución los que luego de que salgan de la institución tienen que dar la cara, encontrarse en el colegio, en el club, con los amigos y decir: aquí estoy, ese soy yo. Y cuando hablamos de obra pública, no sé si yo estoy mal, tengo entendido que estamos hablando del hospital municipal, que hasta el día de hoy sigue igualito. No sé si eso fue en su administración. Me parece que el viaducto de la Yaguira. ¿Cuál más puede recordarnos usted a los ambateños? El hospital municipal, que ha crecido, por supuesto, se creó cuando yo era alcalde de la ciudad. Solamente 2 municipios del país tenían hospitales municipales, el de Quito y el de Ambato. El de Quito lo había creado Sixto Durán Ballén cuando era alcalde, y el de Ambato lo creé yo cuando era alcalde de la ciudad. El viaducto Yaguira que usted menciona es otra de las obras emblemáticas que permitió que se uniera la plataforma alta con la plataforma baja, pero la obra más importante y de gran envergadura es el paso lateral. Esa obra no la construyó el municipio, pero el municipio la gestó, porque desde la alcaldía yo tuve que garantizar el derecho de vía, es decir, por dónde iba a pasar la obra, ejercer la presión ciudadana necesaria sobre el poder central, sobre el presidente de la República, para que suscribiera un crédito con la Corporación Andina de Fomento. Es en ese tiempo en alrededor de 55 millones de dólares, que a la fecha actual serían como 250 millones de dólares. Es una de las obras, o diría yo, es la obra de un municipio como el de Ambato en la que más se ha invertido. No hay punto de comparación. Y mire usted el servicio que presta el paso lateral de Ambato. Allí está. Antes de que se construyera el paso lateral de Ambato, los buses del transporte interprovincial entraban por la ciudad, por Ficoa, por Ingaurco, destrozaban a la ciudad, y no solamente ingresaban los buses, ingresaban los grandes camiones de carga. Entonces era un verdadero desastre. Con el paso lateral la situación cambió. Además que el horizonte urbano de nuestra ciudad de Ambato se amplió y mejoró en general para la provincia de Tungurahua también las comunicaciones. Ahora, doctor, de su paso por la alcaldía, que fueron 2 periodos, ¿no?, desde 1992 hasta el 2000, ¿cuáles fueron para usted los retos más complejos de sobrellevar siendo alcalde? Bueno, la ejecución de las obras. Le voy a dar un ejemplo: el camal municipal de Ambato, el nuevo camal, que hasta ahora sigue funcionando en el parque industrial. No fue una obra sencilla, porque tuve que conseguir que los empresarios e industriales del parque industrial vieran como un beneficio que el nuevo camal se implantara en el parque industrial, donde ahora sigue funcionando. Entonces no era cuestión de decir ahora contrato y ejecuto, había que hacer un trabajo adicional. El viaducto Yaguira, del que hemos comentado, tampoco era cuestión de decir contrato y ahora hagan el viaducto. Tuvimos que tumbar edificios antiguos, expropiar. Mucha gente no entendía, pero poco a poco comprendieron la magnitud de la obra y se hizo. Una de las avenidas muy cercanas a este lugar, la Víctor Hugo,
también en un 70% se construyó en mi administración. Y entre otras obras emblemáticas que le podría mencionar está el Centro Cultural La Liria y la rehabilitación completa, entre otros parques, del Parque Juan León Mera, la Quinta de Mera. Pero los mayores desafíos tuvieron que ver con la gestión. Y para que haya una buena gestión, se necesita, en primer lugar, que se cuide el gasto, que no haya despilfarro. En mi tiempo, durante la crisis bancaria del 98 al 2000, claro, usted atravesó la dolarización. Yo estuve en un momento muy difícil. Quebró el Banco del Tungurahua, quebraron varios bancos nacionales, había dinero del municipio en esos bancos. La situación del municipio era muy difícil en Sucres. Yo decidí no cobrar viáticos para moverme fuera de la ciudad de Ambato, y era el último en recibir el pago mensual. Primero cobraban los trabajadores, los empleados y al último el alcalde. ¿Cómo fue ese cambio? Y ahora, claro, nos hace usted caer en cuenta, en el año 99, 98, 99 y 2000 sufrimos una de las crisis como país más graves que hemos tenido, y el cambio, ¿no es cierto?, del Sucre al dólar. ¿Cómo fue ese cambio para el municipio? Las cuentas municipales se congelaron, tenían dinero y luego les dieron en dólares. ¿Cómo fue para ustedes esa transición? Mire, fue muy complicada porque efectivamente con la quiebra de varios bancos, uno de los más importantes en nuestra provincia de Tungurahua y otros bancos nacionales que también tenían un rol determinante, varios recursos municipales se quedaron en esos bancos. Y claro, con los recursos allí teníamos que encontrar la forma de ignorar el crédito para conseguir el recurso, pero eso suponía también un manejo austero total. Con los contratistas, pónganse a pensar ustedes, claro, con unos anticipos bajos del 20-25%, no como actualmente, no digo en el municipio, sino en todas las instituciones públicas, de hasta el 80%, pues en mi tiempo eran del 20, del 15 anticipos, para que el contratista sea el que haga la obra con préstamos y finalmente pueda liquidar el contrato. Claro que había los pagos correspondientes. No fue fácil, fue una crisis muy complicada. Ningún alcalde de Ambato ha manejado una crisis como la que yo tuve que manejar en Sucres, y con algo más. Durante el tiempo en que fui alcalde, hasta el año 2000, cuando se dolarizó la economía, había una inflación en el Ecuador anual acumulada, unas veces del 45%, otras veces del 65%, otras del 80%. Era una situación difícil, pero afortunadamente, gracias a lo que conozco de manejo económico y a la asesoría de economistas que sabían de la materia, pude sortear el gran problema y dejar un municipio en condiciones de solvencia. Y una demostración de la seriedad con la cual yo manejé el municipio es que de los 920 empleados y trabajadores con los que recibí el municipio el año 1992, el año 2000 entregué con 895, cerca de 30 menos. Y claro, en esos 8 años se ampliaron las actividades, pero yo puedo ufanarme y decir orgullosamente, entregué un municipio con menos carga laboral, con menos carga de empleados, porque normalmente lo que se ha visto desde el 2000 en adelante es que se ha ido inflando poco a poco el municipio y se han ido inflando también otras instituciones. Por eso es bueno mirar cuántos había, cuántos están y cómo se justifican esos cargos, porque si uno aumenta la planta municipal de trabajadores, de empleados, está utilizando los recursos de los impuestos que pagan los ambateños para esos pagos y no para otro tipo de gasto. Ese es muy simple, claro, lo que significa el inflar de personal las entidades públicas. Pues es incomparable el número de empleados, porque ahora sabemos, ¿no?, cómo se maneja generalmente la institución pública, y el secretario del secretario del secretario, el que le pasa el café al que tiene que pasar el café. Entonces creo que eso sí le ha hecho un tremendo daño a esta institución tan importante como el municipio. Pero ya que topamos de ese tema, ¿usted cómo le ve a la administración actual? ¿Le califica del 1 al 10? ¿Cuánto más o menos? No quisiera calificar, pero
entiendo los grandes desafíos que tiene la administración municipal. Mire, un desafío realmente duro para la administración, para la alcaldesa, para los concejales, tiene que ver con el desorden urbano que se vive en Ambato. Pero es falta de gestión de la administración, finalmente. Mira, la actual administración arrastra los problemas de las administraciones próximas anteriores. Yo dejé el año 2000 una ciudad sin vendedores informales, una ciudad con nuevos mercados, el mercado mayorista en pleno funcionamiento. Los comerciantes que vendían la ropa se fueron a Ecuador Soberano junto al mercado mayorista. Así dejé el 2000. Una ciudad en la que no había basura en las calles, un orden completo. 26 años después tenemos una ciudad diferente. Pero no podemos atribuir todos esos problemas a los últimos 3 años. Yo creo que se arrastran serias deficiencias en cuanto a liderazgo, gestión, carácter para gobernar una ciudad. Doctor, ahora usted justamente acaba de hablar acerca de estas características que necesita tener alguien que administra la ciudad de Ambato. Si bien es cierto, se arrastran problemas, tampoco es que esta administración ha tenido la capacidad suficiente para poder solucionar estos problemas. Se espera que la persona a la que se elija tenga esta capacidad técnica, administrativa, legal, para asumir y enfrentar los problemas que tiene la ciudad. ¿Usted cuál es el prototipo de alcalde o alcaldesa que necesitamos para solucionar los problemas que tiene Ambato ahora? Mire, se necesita muchísima preparación, conocimiento de la ciudad, conocimiento de la administración pública, sensibilidad social para entender los problemas, de empatía social, como se llama. Yo asumí la alcaldía cuando tenía 29 años de edad y muchos dicen, ¿y cómo pudo haber hecho una gran alcaldía si solo tenía 29 años? Es que yo comencé muy temprano. Yo a los 22 años de edad era parte del grupo de asesores jurídicos en la Presidencia de la República del presidente León Febres Cordero. A los 21 años ya gestionaba algunas actividades económicas privadas propias y de carácter familiar. Y claro, tuve también la dedicación suficiente para prepararme. Antes de asumir la alcaldía de Ambato, yo estuve en Inglaterra, en Londres, precisamente estudiando alta gestión pública, política comparada en la London School of Economics, y también estuve otro año en Bélgica. Mi paso por allá no fue solamente el de haber estado leyendo libros. Pude conocer cómo funcionaban los municipios, cómo se veía, cómo avanzaba. Conocía también el tema económico. Eso me permitió que desde el primer día pudiera tener el equipo, que es lo más importante, y la visión. Y yo tengo una legítima duda en su paso por la alcaldía. ¿Cómo se llevaba usted con el Consejo Municipal? ¿Cómo eran esas sesiones del Consejo Municipal? Muy tensas. Mire usted, el primer Consejo Municipal fue para mí durísimo, porque de los 3 concejales que llegaron con mi lista, 2 me traicionaron el día en que se sentaron en el Consejo Municipal. Me traicionaron porque no querían sujetarse al gran proyecto ciudadano que yo había establecido. Yo desde el primer día dije, voy a ser alcalde de Ambato, no voy a ser alcalde de un partido o de los militantes de mi partido. El partido está bien, pero yo soy alcalde de Ambato. Entonces no les gustó a muchos y me traicionaron. Se pasaron al bando de oposición a hacerme una guerra sin fundamento, sin razón de nada, desde el primer día. Ahora, pero usted después también de ser alcalde fue 5 veces diputado y asambleísta también. Sí. Y comprende el rol también de lo que significa ser el legislativo, que finalmente termina siendo un contrapeso también del Ejecutivo. ¿Cómo es su paso ahí en el legislativo, en lo que era el Congreso, ahora Asamblea Nacional? Usted también de un bando de oposición en el último periodo. Me explico. En un cuerpo colegiado, y su pregunta es completamente válida, existe una autoridad ejecutiva que llega a gobernar una ciudad, a gobernar un país, con aquellos que forman parte del grupo por el que votó la gente. Se espera que aquellos que estuvieron con el que ha ganado la alcaldía le apoyen y no le estén haciendo la oposición por intereses personales. Claramente. No, personales. Y yo diría en algunos casos, lamentablemente, crematísticos, vergonzosamente crematísticos. Uno espera eso. Cuando alguien no es elegido en el grupo del que va a gobernar,
una ciudad, una provincia, tiene la independencia necesaria y la obligación de hacer oposición o de unirse al bloque que gobierna. Yo saludo que haya oposición en los consejos municipales, en las asambleas, una oposición creativa, constructiva, democrática, porque gracias a que existe una buena oposición, el Ejecutivo se enrumba perfectamente. Usted, por ejemplo, ha venido cumpliendo un rol fundamental en el Consejo Municipal. Y si alguien administra y aprecia todo lo que usted dice o contribuye, va a mejorar. Yo agradecía a los poquísimos opositores decentes, democráticos, honestos que tuve en el Consejo Municipal, porque gracias a ellos yo podía corregir los defectos. Inclusive yo me reunía con algunos de estos opositores y les decía: mire o mira, dependiendo de la confianza, me parece interesante lo que has dicho, ¿qué tienes? Me decía, esto, perfecto. Me decía, he encontrado que uno de tus funcionarios, los demás confianza, está haciendo tal, no te preocupes, tal cosa. Y no es que yo recibía la información para tapar a alguien, le sacaba si es que había fundamento con lo que se decía. Entonces, para mí la oposición es necesaria, pero esta oposición como la que usted, por ejemplo, lleva, democrática, con conocimiento, tiene que ser fuerte. Además, yo he sido opositor en el Congreso Nacional durante las 5 veces que fui diputado, porque nunca llegué al Congreso con presidente propio. La primera vez... Difícil ser oposición. Duro, por ejemplo, fui opositor al gobierno del presidente Rodrigo Borja en el Congreso de 1990-1992. Inclusive fui designado, ese tiempo tenía 27 años, uno de los interpelantes en el juicio político al vicepresidente de la República del presidente Borja, el ingeniero Parodi. Luego fui designado interpelante en el juicio político a nada más y nada menos que el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Guerrero, un hombre sabio. Entonces estaba allí. Y luego llegué en los siguientes años y pasó lo mismo, tenía que hacer oposición, pero la oposición era tan constructiva que con muchos de los presidentes, el doctor Rodrigo Borja, por ejemplo, que era a ese tiempo presidente, nos encontramos en un 12 de noviembre, el presidente y yo, diputado de oposición, en el Consejo Municipal, y me dijo, venga, asambleísta, déjenle pasar, porque los que estaban alrededor dicen, vienes opositor, que pase acá, que hable, porque mi oposición era muy decente, ¿no? Y además se entiende que la oposición es a una postura política, que no hay un enemigo personal, finalmente. Por supuesto. Inclusive, con el expresidente de la República, el economista Correa, yo fui muy duro, desde el año 2007, inclusive, por hacer la oposición que le hice política, perdí el cargo de asambleísta. Yo fui uno de los 57 diputados de oposición, de los 100 que conformamos el Congreso, a quienes nos destituyó el gobierno a través del Tribunal Supremo Electoral, y a 25 nos enviaron al exilio con orden de prisión. Pero a pesar de eso hay una anécdota, ¿no? Me parece que Rafael Correa a usted le reconoce como un gran opositor. Sí, mire, cuando él entrega el mando al presidente Lenín Moreno, yo estaba en la segunda fila, ese tiempo era diputado de oposición y integraba el Consejo Administrativo de la Legislatura. Se acercó cuando salía al único al que le extendió la mano, me extendió y me dijo, mira, porque nos conocíamos desde la universidad, es contemporáneo mío en la Universidad de Guayaquil y yo en la Universidad de Quito, me dijo, mira, tú has sido un opositor duro, pero te has caracterizado por no entrar al plano personal. Te agradezco, te saludo, hasta luego. Y se fue. Y eso está registrado y grabado. Y es una, digamos, buena manera de cerrar un periodo de gobierno, ir reconociendo y dándose la mano finalmente, porque está bien ser oposición. No todos pensamos igual y en democracia es sano. En democracia es sano que la diversidad de pensamiento. Malo sería que todos piensen igual. Claro, mire, yo tuve un rol de opositor fuerte a ese gobierno, primero el 2007, 3 meses, hasta cuando me destituyeron y no pude ejercer el periodo completo. ¿Y luego cómo regresó? Luego regresé el 2013, fui elegido por Tungurahua, fui el único de oposición, los demás eran todos de gobierno, y luego reelegido el 2017. Imagínese usted, con cerca de 106,000 votos me reeligió Tungurahua para ser nuevamente diputado el 2017, y con una candidata a la presidencia de mi partido que obtuvo simplemente 45,000 votos. Entonces vea usted la diferencia. Hubo un voto personal hacia mi persona de reconocimiento en Tungurahua. Y claro,
yo hacía la oposición que debía hacer y era muy útil, a tal punto que yo mantenía una magnífica relación con quien es actualmente alcalde de Quito y otros más que, claro, cuando yo participaba me decían, a ver, qué interesante, veamos dónde hay estos errores. Les decía, claro, este error A, este error B. Me decían, perfecto, está bien. Si no hay una persona que critique, no se ven los defectos. Por eso es importante que haya oposiciones democráticas y preparadas. A mí me nace otra legítima duda. Usted, como ha pasado tanto en el ámbito ejecutivo, en el legislativo, ¿cuál de los dos a usted se siente más cómodo o le ha gustado más? ¿Ser del ejecutivo o ser del legislativo? Del ejecutivo. Yo soy alguien a quien le gusta liderar, administrar, gestionar, ejecutar proyectos. La alcaldía para mí fue importante en un ámbito de gestión pública. La legislatura, claro, me trae grandes recuerdos por los debates. Me ha encantado, por supuesto, debatir, pero la administración para mí siempre ha sido una de mis mayores fortalezas. Claro que muchos me dicen, usted que es constitucionalista, sí, me he dedicado a estudiar derecho constitucional, lo uno y lo otro, pero siempre he estado administrando y gestionando proyectos y actividades. A veces la ciudadanía, la gente, dice, pero siempre los mismos. ¿Usted cree que es necesario formarse como si fuera otro trabajo, ¿no? Como si fueras a ser doctor, como si fueras a ser mecánico. No es que eres doctor 1 año, 2 años, 3 años. Más bien te sigues formando y sigues aprendiendo. ¿Usted cree que es necesario también la formación en la política y pues de alguna forma continuar en ciertos espacios? Cuando uno quiere ser serio en lo que hace, tiene que escoger. Yo, muy joven, a los 16 años de edad, cuando estaba terminando 4º curso en el colegio Pío X de Ambato, le dije a mi padre, yo quiero dedicarme a la política, al servicio público y yo hablaba del Ecuador más que de Ambato ese tiempo, que el Ecuador vaya por este camino, por este rumbo. Y así fue como opté por no estudiar ingeniería. Yo iba a ser ingeniero, era muy bueno en las matemáticas y decidí estudiar derecho. Y luego la preparación necesaria para poder destacarse sirviendo a la gente y haciendo bien lo que uno tiene que hacer. Y claro, mi preparación tuvo muchos años, muchos cargos, muchas funciones, pero sabiendo siempre por qué estaba ahí y qué defendía. Y claro, para poder llegar a esos niveles de excelencia, uno tiene que prepararse. Le voy a poner algunos ejemplos. El presidente Borja llegó a ser presidente de la nada o porque tenía un recorrido importante. El presidente León Febres Cordero. Igual, Sixto Durán Ballén, Yamil Mahuat, el actual presidente de la República, tiene su preparación, su recorrido. El expresidente Correa. Todos los que han llegado a esos niveles han tenido, digamos, un largo recorrido y han hecho una opción de vida. Los pocos que han pasado como esas aves de paso han sido un verdadero fracaso. Me acuerdo del vicepresidente Palacio, vicepresidente de Lucio, que por razones de la vida llegó a ser presidente. Fue un fracaso completo porque no estaba preparado para eso, definitivamente. Entonces, sí es importante que si uno hace una opción, se destaque, siga allí. En mi caso, si de algo puedo sentirme orgulloso, es que desde que era muy joven yo siempre quise promocionar a las nuevas generaciones. Solamente vean ustedes las personas que han llegado a diferentes cargos públicos y que han estado vinculados conmigo, jóvenes que llegan, el uno, el otro. Pero claro, yo siempre he estado tratando de prepararlos, de formarlos, a ver lecturas, veamos. Entonces no es que yo he querido estar allí todo el tiempo, para mí es importante las nuevas generaciones. Esteban Torres Cobo, por ejemplo, que ha asumido la jefatura de la bancada de gobierno desde hoy, es un político destacadísimo, se lo vio en el juicio político al expresidente Lasso, donde usted vio la magnitud de alguien que tiene en un proceso de esa naturaleza que interpelar sin leer, guiándose con unas notas, porque es muy distinto interpelar leyendo durante media hora. Entonces pararse y dar un discurso y fundamentar y saber que todos están viendo de qué palabra se olvida
y de cuál recuerda más. Entonces, ahí tiene un ejemplo. Y así muchos otros. Doctor, usted nos acaba de comentar sus pasajes y sus historias dentro del Congreso en su momento, y siendo tan joven, usted ya tuvo que interpelar en algunos juicios políticos. Ahora, hay una dicotomía. Mucha gente pide para elecciones gente nueva, gente joven, y llega gente nueva y gente joven que a veces no está preparada. Y hemos dicho, ser joven per se no es solo un atributo, se necesita también de una preparación. Porque evidentemente no es que solo ahora existen jóvenes, siempre han existido, pero no con las noticias que ahora generan, que están, no sé, dibujando en la Asamblea, o que no pueden sostener un discurso en la Asamblea Nacional. ¿Usted cree que es un problema de los partidos políticos al final? Por supuesto, de las organizaciones políticas que no se ocupan de preparar, de los líderes que necesitan garantizar los relevos, de una malformación intelectual de muchísimos jóvenes. El doctor Antonio Quevedo, que fundó el estudio Quevedo y Ponce en Quito, donde yo trabajé durante mis primeros años, llegó a ser canciller de la República del Ecuador a los 23 años de edad. El doctor Antonio J. Quevedo. Imagínese usted, a los 23 años era el canciller de la República. O sea que definitivamente entonces, la juventud no es un pretexto, ¿no? Pero qué joven era, ¿no? Ya se puede imaginar usted. En ese tiempo ya era un jurista reconocido a nivel nacional e internacional. Entonces, uno puede ser joven, pero claro, no estar preparado para la función. Uno puede ser viejo y estar en peores condiciones que el joven. Lo que importa es la preparación, la experiencia, por supuesto, pero sobre todo la preparación, porque la experiencia le da preparación, el conocimiento le da preparación. Hablemos de gente preparada para el cargo. Si usted quiere un alcalde, un prefecto eficiente, no puede encargarle a alguien que está orgullosamente, digamos, desarrollando una tarea manual. Diga usted que es albañil y hace una muy buena labor, decirle no, ahora te voy a dar la alcaldía de Ambato, te voy a dar la prefectura de Tungurahua para que tú seas alcalde o prefecto. Primero le coloca en una situación difícil porque no tiene idea de nada. Entonces tiene que ser alguien que está preparado para el cargo. Y hemos hablado de Ambato, y la ventaja, creo yo, de nuestra hermosa provincia es que es chiquita y Ambato crece junto con sus cantones, ¿no? ¿Cómo le ve usted a la provincia de Tungurahua? Mire, la provincia tiene muchísimo potencial, como usted muy bien señala, es una provincia territorialmente pequeña, muy bien conectada, con una serie de espacios territoriales que se caracterizan por ser altamente productivos en el área textil, en el área agroindustrial, en el área agrícola. Yo conozco perfectamente la provincia de Tungurahua porque he sido asambleísta, diputado, congresista de la provincia de Tungurahua. 5 veces han votado por mí los tungurahuenses. Pero fundamentalmente, cuando fui alcalde de Ambato, el mercado mayorista, que lo terminé de construir y lo puse en funcionamiento, se convirtió en el eje de la provincia, porque los productores agrícolas de Bocha, Tizaleo, Quero, utilizaban el mercado mayorista como su principal mercado para sacar los productos fuera de la provincia. Pero también los de Baños, los de Patate, los de Píllaro, los de Pelileo, los de Ceballos. Entonces, ahí pude conocer mejor toda la red de comercialización, la red económica de la provincia de Tungurahua. Y en el campo legislativo, claro, hasta ahora recuerdo los grandes problemas que había en materia de riego. Yo soy autor de una reforma a la antigua ley de aguas que exoneró de ciertos pagos a los regantes de todo el país, pero que benefició fundamentalmente a los regantes de la provincia de Tungurahua. Cuando ocurrió el gran problema en Baños, con la erupción de Tungurahua, también logré que se aprobara una ley que permitió la rebaja de las tarifas, y eso me permitió conocer de cerca los serios problemas y deficiencias de la empresa eléctrica Ambato, por ejemplo, en el tema de la energía eléctrica en nuestra provincia, por la politización en la que en muchos momentos ha caído la empresa eléctrica, vista como botín político, y otra por una injerencia, digamos, de los gobiernos nacionales en el manejo de una empresa que antes tenía como socios al municipio, al Consejo Provincial, a las cámaras de la producción, pero que ahora es prácticamente estatal. ¿Y ahorita cuál cree que es el mayor problema de la provincia? Indiscutiblemente el tema de la seguridad vinculado
a la falta de dinamismo económico. El impacto de la falta de dinamismo económico y de la inseguridad a nivel nacional también impacta a Ambato, impacta a Tungurahua. Estamos en mejores condiciones que otras provincias, eso es verdad. Sin duda, claro. A tal punto que no hemos estado en medio de toques de queda, pero sí necesitamos una visión que garantice el crecimiento económico sostenido de la provincia de Tungurahua. Y para ello se necesita más inversión privada y pública. Debemos ser lo suficientemente atractivos para que privadamente se invierta en Tungurahua y para que se hagan obras de tal magnitud que garanticen el ingreso también de flujos al movimiento económico local. Ahora, la legítima duda del millón. Doctor Torres, ¿usted se lanza para la prefectura de Tungurahua? Mire, me está ocurriendo lo mismo que me ocurrió en 1992. Yo no quería ser candidato, no era candidato y a último momento, dadas las circunstancias, fui candidato a la alcaldía de Ambato. Ese tiempo yo inicié la campaña en el tercer puesto. Había por delante de mí dos más. ¿Quién nomás? Guido Palacios, un hombre muy conocido, muy popular. Había sido ya prefecto, había sido alcalde de la Izquierda Democrática. Entonces, en las primeras encuestas él aparecía primero. Y me parece que también estaba en mejor posicionamiento el doctor Ángel Polibio Chávez de la Democracia Popular, que había sido candidato a prefecto varias veces acá. Yo estaba en el tercer lugar. Y claro, midieron los conocedores, buenos amigos, no locales, sino a ellos, si les consulté nacionalmente, me dijeron, sí, esta es la estrategia, por aquí, por acá, yo creo que hay posibilidades, y gané. ¿Y ahora? Gané 3-1. ¿Se prevé también? Ahora, miren, no estoy decidido, es decir, tampoco quiero, porque el 2019, cuando perdí la alcaldía de Ambato, quedé segundo, gané en toda la zona rural con una votación altísima, pero perdí en la zona urbana. En la zona urbana, con el chisme, el comentario, muchos de los que debieron haber votado dijeron no voto, y no votaron. Se creyeron el chisme, la mentira, y me quedé en segundo lugar. Yo ahí dije, pues termino y me dedico a apoyar más bien la carrera política de Esteban Torres, como y varios otros proyectos. Volver no es fácil, porque yo tengo también en el ámbito privado una actividad muy intensa. Presido 2 compañías, tengo mi despacho profesional, presido una corporación, es decir, no me faltan actividades. Entonces no es fácil para mí decir, vuelvo nuevamente al ejercicio público, dejo todo lo que estoy haciendo en el ámbito privado. Ese es uno de los problemas básicos para tomar la decisión. De tal modo que no soy por el momento candidato a la prefectura de Tungurahua, como se ha mencionado en las redes, pero sí quiero ser un artífice para que personas competentes, preparadas, usted por ejemplo, ya nos puedan va a comprometer seguir después en el espacio público, porque personas así se necesitan en el espacio público. Pero también de la experiencia. Y si finalmente, doctor, usted decide participar, decide candidatizarse, ¿sería a la prefectura o a la alcaldía? Mire, ¿qué le gusta Ambato para mí siempre ha sido una obsesión, porque como vivo en Ambato, siempre he estado en Ambato, yo he desarrollado mi carrera política nacional y mis actividades jurídicas a nivel nacional, siempre desde Ambato. Yo no he tenido que moverme a vivir en Quito. No, desde Ambato he tenido la posibilidad de hacerlo y tengo, por ejemplo, mi oficina también en Quito y corresponsalías en el extranjero, pero desde Ambato se puede hacer todo. Entonces a Ambato yo le tomo el pulso, porque circulo por sus calles, hablo con la gente, voy a la panadería. Hoy, por ejemplo, por la mañana estuve con el talabartero Naula, que tiene en la Plaza Urbina su talabartería. Esta es la del hijo, la del padre está al lado, un hombre mayor. Bueno, un talabartero realmente muy hábil. Pues hablo con él y le digo, maestro, usted tiene abierto su local con las monturas, cuidado esta que le dejo, le vaya a venir un amigo de la agencia y se lleva. Me dice, verá doctor, nunca me han robado aquí, porque los amigos de lo ajeno están a 3 cuadras cerca del Parque 12 de Noviembre o a 2 cuadras en la parte de atrás. Además, como todos me conocen, aquí no se llevan nada. Entonces me dijo, ve, le he enseñado algo, que este es el lugar más seguro, donde estoy en la Plaza Urbina con mi talabartería. Entonces para mí siempre Ambato ha sido una obsesión, pero no, la alcaldía de Ambato
Mire, no es, digamos, no está ni siquiera en la cabeza. La prefectura está rondando. La prefectura que me han dado las 10.000 vueltas, que sí, que no, que ahora se publica. los memes, la IA. La IA, todo, claro, o sea, si ha visto usted. Entonces, bueno, veamos, pero por lo pronto no. Pero en todo caso, ¿cuáles serían las 3 temas principales que usted debería o creería que abordaría de ser prefecto? Mire, la provincia de Tungurahua necesita, por supuesto, una obra pública importante. El doctor Caizabanda ha sido un buen prefecto. Mire, esas vías tan angostas deben ampliarse, porque hay unas vías pavimentadas en Ambato, una de ellas en Izamba, tan angosta que no pudo ingresar el carro de los bomberos para auxiliar en un derrumbe a una persona. Esa persona falleció. Chaquiñanes pavimentados. Entonces, eso no tiene que existir. Es decir, tienen que existir vías anchas. Y si son pequeñas, pues es de una vía, pero no de 2, como para que ocurra ese desenlace fatal que vimos en Izamba. Entonces, la vialidad es importante. En materia de riego, existe el gran proyecto Casahuala, que es un proyecto que tiene que desarrollarse y va a irrigar buena parte de la provincia de Tungurahua, no solamente con agua de riego, sino también con agua potable para la ciudad de Ambato. En materia de control ambiental, tiene que ejercerse un control desde el Consejo Provincial que no ahogue a las empresas, pero que precautele también la vida. Porque cuando hablamos de ambiente, muchos dicen, no, ahora sí, vamos a cerrar las empresas. Cerrar las empresas significa dejar en desempleo a la gente, que haya menos circulante, porque el empresario deja de vender. Tienen que funcionar, hay que ayudarles a los negocios para que operen y hacer lo que corresponde para garantizar la salud y para que no haya tanta contaminación. Y en materia, claro, económico de emprendimientos, con proyectos locales, inversiones locales y también extranjeras, se puede hacer mucho para que esa capacidad productiva de Tungurahua se multiplique por 10. Ya tenemos una capacidad productiva, multipliquémosla por 10. Y bueno, en este punto, un poco ya casi como para ir finalizando, ¿cuál es ese mensaje que usted le deja a los jóvenes que se quieren involucrar en lo público, en la política, en lo social? Porque bueno, también la ciudad, el país, el mundo está cambiando. De pronto las campañas ya no son las mismas de hace 4, de hace 8 o de hace 10 o 20 años. ¿Qué les diría a ustedes a estos jóvenes? Mire, la juventud tiene un gran desafío consigo misma y con las sociedades en las que vive. Mientras más jóvenes se interesen por el servicio público, mejor para las ciudades. Pero que se interesen desinteresadamente. Que no digan, quiero el cargo público para ir a robar como estos ladrones han robado. Eso no puede existir en la mente de un joven. Quiero ir al servicio público porque quiero mejorar la ciudad, la provincia, el país donde vivo. Ser honesto y prepararse. No decir quiero ir al cargo para salir en las fotos, para que me vean en las redes. No. Quiero ir al cargo para desarrollar esto. Para hacer, ¿no? Para hacer. Y eso es lo que decía Richard Nixon. Él decía, yo he buscado los cargos públicos y he luchado por ellos para hacer, no para sentarme en el sillón del cargo público, no, para hacer. Y uno de sus grandes logros es haber acercado a Estados Unidos con China, ¿no? Es el primer presidente americano que viajó a la China. Y bueno, para culminar con este episodio de Legítimas Dudas, que hemos tenido muchas legítimas dudas, queremos hacerle la entrega de un pequeño presente a nuestro invitado de hoy, de uno de nuestros auspiciantes, que es el Buen Chocolate. Y usted debe saber, doctor, la parroquia de Huachichico se caracteriza justamente por hacer chocolate ambateño, chocolate que impulsa, de hecho, la economía violeta aquí de las mujeres de la Muchísimas gracias. Parroquia. Y es su familia la gran productora de chocolate, ¿no? Pues, la cuarta generación haciendo chocolate. La cuarta generación, es decir, usted lleva una de las tradiciones más importantes que cualquier ambateño puede llevar. Así que orgullosamente ambateño y de Huachi. Muchas gracias. Amigos, hemos concluido este capítulo con el doctor Luis Fernando Torres. Se nos quedan por fuera un montón de legítimas dudas más, pero eso sí, no se olviden de darle like y compartir este video. Muchas gracias, adiós. Hasta luego.